preservado. Así es que es increíblemente difícil encontrar a estos paleoindios porque no se encuentra de una manera fácil. Entonces, bueno, este es el esqueleto de la mujer del Peñón, está semicompleto. Lo más interesante es que es el más antiguo y es el mejor preservado. El jefe del laboratorio de Oxford, el de fechamientos, me dijo, parece que esta señora se murió ayer porque está llena de colágeno. Entonces dice uno, bueno, ¿qué es lo que está pasando que este esqueleto está tan bien preservado? Esta es una reconstrucción de tipo forense, utilizando técnicas forenses para que vean más o menos cómo se veía la mujer del Peñón. Normalmente me dicen los expertos que no es bueno ponerles pelo porque uno como que les da una interpretación que no es. Esto es simplemente utilizando las características del cráneo para ver cómo se veían este humano más temprano en la cuenca del Valle de México. Entonces, esta es la estratigrafía del área del Peñón. Entonces tenemos este material que les había explicado de carbonato de calcio, el travertino. Tenemos este travertino suave con cerámica. Tenemos la otra cosa interesante es que todo lo que es la cuenca del Valle de México, cualquier cerro que vean ustedes alrededor es un volcán. Entonces tenemos una serie de cenizas volcánicas que son muy importantes porque son cenizas marcadoras de las cuales ya sabemos cuáles son las fechas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a la ceniza tripartita que tiene una edad de 12.450 años. Estas son fechas calibradas. Y desde que se encontró la mujer del Peñón en 1959, el geólogo que hizo la estratigrafía dijo, esta mujer se encontró debajo de la pómez tripartita y él sabía que más o menos tenía una edad del Pleistoceno superior y por eso él decía que iba a ser un humano muy antiguo. Entonces la posición estratigráfica de la mujer del Peñón está aquí. Tenemos dos capas de travertino asociado con estos manantiales termales del volcancito del Peñón, un travertino duro y un travertino suave, y tenemos a la ceniza tripartita. Pero en este travertino duro se han encontrado otros 4 esqueletos humanos, y mañana los invito porque en la media luna del museo, donde se tienen las exposiciones temporales, por primera y única vez se van a exponer, ustedes van a tener mucha suerte, se van a exponer los 5 especímenes del Peñón, tanto el esqueleto completo de la mujer del Peñón como los otros 5 cráneos que se han encontrado en esta región. Entonces este es un ejemplo de estos cráneos. Pueden ver que está todavía embebido en el travertino. Entonces no sabemos exactamente cuál es la fecha, no se ha podido fechar esto, sin embargo sabemos que se encontró por debajo de la ceniza tripartita, así es que sabemos que estos cráneos van a tener edades de más de 12.450 años, mientras que la mujer del Peñón tiene una edad de 12.681 años. En ese tiempo yo no me había dado cuenta que en realidad hay muy pocos paleoamericanos que están tan bien preservados como la mujer del Peñón. Hay otros sitios mucho más antiguos, en el Cono Sur, etcétera, pero no se tienen esqueletos humanos tan completos, así es que este es un paleoindio bastante especial. Bueno, se habló hace un ratito sobre el hombre de Tepexpan, entonces me voy a ir muy rápido con esto. Cuando yo era una niña, en los libros de historia se decía que el hombre de Tepexpan era el mexicano más antiguo. Entonces déjenme explicarles por qué, y desafortunadamente ahora sé que eso no es cierto, pero pues así es la historia. Entonces esto es un esqueleto humano semicompleto descubierto en 1947 por Helmut de Terra, en una capa asociada, según él, con mamuts y líticos, y por esa razón él decía que era un hombre que tenía más de 10.000 años. Pero, sin embargo, cuando se pone uno a ver las características craneales, toda esta antropología física, nosotros sabíamos que las características craneales indicaban una edad más bien del Holoceno temprano y no de un paleoindio del Pleistoceno superior. Entonces estas son unas fotos que tomó de Terra en 1947 para hacer la estratigrafía del sitio, y lo que es muy importante aquí es que hay una capa de caliche, de carbonato de calcio, y esto que se tiene aquí son lodos más o menos de lago, como de una ciénaga, y el hombre de Tepexpan se encontró en esta posición. Esta es una reconstrucción en el Museo de Tepexpan, y si ustedes van a venir al viaje de campo el miércoles, van a ver a este museo y van a ver la reconstrucción y van a ir un poquito más sobre la historia del hombre de Tepexpan. Entonces, de Terra decía que debajo de esa capa de caliche se encontraron todos estos huesos de esqueletos de mamut, y por esa razón él decía que este iba a ser un humano pues bastante temprano.
Entonces esta es la estratigrafía de Terra de 1947, este es el sitio de Tepexpan, esta es la capita de caliche que se tiene ahí, estos son los sedimentos del lago y esta es la posición del hombre de Tepexpan. Muy cerquita, este es el sitio del hospital de Tepexpan, se tiene otra vez la capa de caliche, pero noten que está un poquito más arriba y es discontinua. El problema con De Terra es que él pensó que esa capa de caliche era un horizonte marcador y que iba a ser siempre el mismo. Sin embargo, nosotros sabemos que la posición del caliche es bastante aleatoria, depende de las condiciones hidráulicas de la región y eso en realidad está mal. Entonces, como pueden ver en el sitio del hospital, tenemos estos mismos sedimentos del lago, pero la parte de los mamuts con artefactos está más abajo. Entonces yo pienso que él en realidad se equivocó y este humano en realidad tiene una posición que es más joven y que no coincide con la posición de los mamuts. Entonces el miércoles vamos a ir a este museo donde se tiene la trinchera testigo de donde se encontró el hombre de Tepexpan y tenemos una colección de los cráneos precerámicos, unas réplicas y unas interpretaciones y yo creo que les va a gustar bastante ir a este lugar. Entonces, bueno, ¿cuál es la fecha entonces real del hombre de Tepexpan? Porque ya dijimos que se obtuvieron 2000 años con carbono 14, pero que este material estaba muy contaminado. Entonces, bueno, claro, tratamos de ir y hacer una trinchera. Esta es una trinchera que hicimos en el 2003 y publicamos todo esto en 2009. Otra vez, todos estos estudios llevan muchos años. Y simplemente para enseñarlos, este es el basurero arqueológico, esta trinchera que nos estaba comentando Guillermo. Bueno, es una trinchera más o menos como de 4 metros por 3 metros, bastante grande, pero se tenía una pared bastante buena como para tomar muestras, entonces tomamos muestras de los sedimentos y entonces lo que estuvimos viendo es que más o menos el hombre de Tepexpan se encontró en esta posición, esta es la capa de caliche que él mencionaba. Vean hace cuántos años es, que tenía hasta el pelo corto, ya han pasado muchos años desde entonces, y pueden ver aquí la capa de caliche, tenemos unos fechamientos en conchas de 599 años, en la parte donde se encontró el hombre de Tepexpan encontramos fechas de 7261 y la parte de abajo que realmente corresponde a lo que es el lago, estamos encontrando fechas de aproximadamente 20.000 años en ostrácodos. Lo que nosotros sabemos ahora, después de estudiar todas estas secuencias con isótopos estables, de hacer sedimentología, de hacer la tefracronología, es que esta parte de aquí corresponde a lo que es el lago, y es un lago muy alcalino, muy lleno de sales, y poco a poco se va desecando, y ya cuando llegamos aquí, tenemos una serie de... es tan seco que por eso es que se están formando los caliches en esa porción. Al mismo tiempo tenemos una serie de cenizas volcánicas y por ejemplo esta es la ceniza volcánica, esta es más o menos pura y estamos hablando de 40 centímetros de ceniza volcánica que están cayendo en estos sitios. Entonces todos los sitios que tenemos en la margen este de lo que es la cuenca del Valle de México son sitios donde tenemos estas mezclas de sedimentos del lago con las cenizas volcánicas y para la parte ya del Holoceno medio tenemos periodos muy secos donde tenemos la presencia de carbonato de calcio en la presencia de caliche. Entonces esto es la parte de la estratigrafía, algunos de los estudios que hemos hecho y otra vez para la parte más o menos de los 20.000 años tenemos el Last Glacial Maximum, el máximo más glacial. Tenemos la otra cosa con Tepexpan es que está muy cerca de un río y está de hecho con la influencia de un delta bastante importante. Entonces de hecho, por ejemplo, esta parte de aquí entre los 150, 1.5 a más o menos 2.4 metros de espesor, todo esto está lleno de ceniza. Prácticamente, a veces yo no sé ni cómo llamar a estos sedimentos, porque son una combinación de sedimentos del lago con ceniza volcánica, pero de una manera tan intensa que, bueno, en qué momento deja de ser ceniza y en qué momento es sedimento del lago, son unas mezclas bastante fuertes. Y eso ha sido un problema bastante fuerte para la Cuenca de México. Sabemos que hay unas cenizas marcadoras, pero muchas de estas cenizas están retrabajadas. Entonces hemos tenido que hacer trabajo de locos para tratar de ver cuáles son las que están in situ y cuáles son las que están retrabajadas, porque si no se vuelve un problema. La otra cosa que hicimos es fechamos el esqueleto con series de uranio. Entonces no se pudo con carbono 14, tomamos una muestra del fémur del hombre de Tepexpan y medimos en un perfil los contenidos del uranio en este hueso.
y la edad que obtuvimos fue de 4.700 años, más o menos 200 años. Entonces definitivamente es un hombre del Holoceno medio y corresponde con la estratigrafía que nosotros encontramos. Entonces yo quiero mucho a Helmut de Terra, pero se equivocó en la estratigrafía. Otros dos esqueletos humanos que se encontraban embebidos en otra ceniza volcánica son estos dos, el hombre de Chimalhuacán y el hombre del metro, que se encontraron embebidos en la capa de ceniza tripartita, y sabemos que esta ceniza volcánica tiene una edad de 12.500 años. Entonces yo puedo decir que estos dos humanos son de las primeras víctimas de la actividad volcánica que están en esta capa de ceniza que nosotros conocemos como tripartita. Esta ceniza viene del volcán Nevado de Toluca, y lo que estamos viendo es que esta fue una erupción volcánica enorme, que nosotros decimos que es de tipo pliniana. Y esta erupción, por ejemplo, para Tepexpan o para Tocuila, sitios que están más o menos ahí, tenemos más o menos capas de espesor de 30 centímetros. Entonces, imagínense que están ustedes aquí, tienen su terreno, están creciendo maíz, y de repente les caen 30 centímetros de ceniza volcánica. Después de esto empieza a llover y hay mucho material que viene acarreado y se empiezan a producir una serie de lahares, flujos de lodo volcánicos con esta ceniza retrabajada. Entonces tenemos mucho de esto asociado con la Pómez tripartita, y entonces lo que yo me estoy preguntando, ¿cuál es, si tenemos entonces que la mujer del Peñón, que el hombre de Chimalhuacán, que el hombre del metro ya estaban viviendo en este tiempo en México, tenemos toda esta actividad volcánica súper intensa, tenemos estos lahares? ¿Cuál es entonces la influencia del impacto volcánico en estas poblaciones paleoindias? Y yo sé que esto es muy importante para la cuenca del Valle de México, pero de hecho todos los Andes, toda la parte de América Central están relacionadas con volcanes y lagos. Así es que yo me imagino que algo que no se ha visto en el modelo de poblamiento de los paleoindios es la influencia volcánica de cómo se están formando los sitios y cuál es el efecto de estas erupciones volcánicas en estas poblaciones tempranas. Y sobre todo también, por ejemplo, cuál es el papel de los volcanes y de la extinción de megafauna, porque en México, en la parte central de México, después de esta Pómez tripartita, los mamuts se extinguen, ya no se encuentran.